tomando. Sin embargo, este índice de confianza tiene un rezago de 2 meses. Con esto, agosto no sería el mes donde se refleje ese incremento, ese dato positivo, sería hasta septiembre. También en el mismo, unos cuarturas nos hablan de una baja en el índice de precios de la industria automotriz. Con estos dos datos, y también teniendo en cuenta que vas a hacer un ajuste en tu pronóstico, el mes de agosto no podría ser de 139.000 unidades, tendría que ser más bajo. Y si tomamos en cuenta estos datos, para llegar al 1.600.000, que seguramente vas a bajar a quizás 1,5 millón, estaríamos hablando de cifras de antes del 2014. ¿Qué expectativa tendrías para el 2018 con este caso? Lo que les he comentado, la tendencia evidentemente muestra una desaceleración, como lo hemos visto, y a partir de la revisión que hagamos de las estimaciones, que como bien sabes, Jorge, nosotros tenemos un modelo, bueno, de hecho 2 modelos, uno que es autorregresivo y bien estructurado, sobre el cual vamos generando nuestros rangos de previsión, pero evidentemente bajo cualquiera de las estimaciones que se han hecho dentro del medio, apunta a disminuir la expectativa de ventas. No tengo todavía el dato para el 2018, pero para el 2017, aún con las previsiones de disminución, el consenso, conforme a lo que hemos podido retroalimentarnos, es de seguir dentro de un marco de crecimiento para el periodo 2017. Seguimos viendo que el mercado puede superar el 1.603.000 unidades del 2016, y para 2018, como lo comenté, seguramente va a ser un periodo en el cual haya un número, como efecto de tendencia, una estabilidad sobre los mismos niveles que tengamos en 2017, más o menos, pero digamos que ya en una tendencia de estabilidad. El dato más preciso en cuanto a la expectativa lo estaremos ajustando y dándolo a conocer próximamente. Gracias. Hola, buenos días. Alexandra Villavicencio de Grupo Imagen. Preguntarle en primer lugar al doctor Solís, ¿cómo está viendo el tema de salarios en esta renegociación del ECAN, que se prevé que salga a reducir, puesto que el presidente Trump ha señalado que el nivel de sueldos en México genera una desventaja competitiva para la región, y algunos analistas lo han considerado como dumping laboral? Usted en muchas ocasiones nos ha explicado que si el tema de salarios fuera el único factor por el cual las armadoras invierten o deciden instalarse en un lugar, Centroamérica estaría plagado de ellas, cuando no es así. Sin embargo, lo cierto es que los sueldos de la industria en México, aunque son de los mejor pagados en la economía nacional, son diametralmente diferentes, inferiores a los de Estados Unidos y Canadá. Entonces se prevé que este tema salga a relucir. Preguntarle qué espera al respecto, y también preguntarle al ingeniero Rosales, bueno, desde el punto de vista del mercado interno, ¿cómo están viendo que impacte esta renegociación? Porque a veces la discusión se enfoca más en temas de comercio exterior, pero lo cierto, como ahorita decía el doctor Solís, es que es transversal, va a impactar en todo, ¿no? Porque también importamos muchos de los vehículos que aquí se comercializan y que son exitosos en el mercado. Muchos de ellos vienen de Estados Unidos, así como muchas de sus refacciones. Entonces, ¿esto qué impacto puede tener? Muchas gracias. Bueno, Alessandra, como te decía, es un tema transversal, no es un tema de la industria automotriz. Me parece que las aspiraciones de algunos que han señalado lo que tú estás comentando, pues no están reflejadas, por lo menos por hoy, en los objetivos de la negociación.
Por eso te invito a que revisen los objetivos de la negociación. El tema laboral claramente va a ser importante. Tenemos acuerdos internacionales en materia laboral que el propio Estados Unidos no ha asignado. Y yo creo que esos temas van a salir en la mesa. Me parece que más allá de los temas de la ley que hoy tenemos plasmadas en la Ley Federal del Trabajo, en la propia Constitución y en los acuerdos internacionales, pues van a ser tema en la mesa, pero asimismo, pues de la parte de Estados Unidos y de Canadá, pues va a ser revisado cuáles son los compromisos que también se están cumpliendo en materia laboral en acuerdos internacionales. Las aspiraciones de Estados Unidos en su mayoría ya están contenidas en nuestra ley. Entonces va a ser un tema de si México está o no cumpliendo su propia ley. Nosotros podemos expresar exactamente lo mismo. Creo que todos debemos de cumplir nuestras leyes. México va seguramente a defender lo que hoy está plasmado y que está reflejado en los acuerdos internacionales. Si hubiera alguna aspiración adicional, pues lo conoceremos en la propia negociación. Gracias, Alexandra, por la... Ahorita te seguimos a la pregunta. Mira, tú haces una diferenciación en cuanto a las posibles vicisitudes que enfrentemos en la renegociación del tratado y su impacto en el mercado automotor en cuanto a dos vertientes. Una, la oferta, cuando mencionas los cambios que pudieran tener las mercancías que se adquieren, los vehículos que se adquieren provenientes de Estados Unidos y Canadá, y por otro lado lo que tiene que ver con el impacto en la demanda. Y en ese sentido, en el primer rubro, justo la apertura comercial que tiene nuestro país, la capacidad de la economía mexicana y en particular de la industria automotriz para adaptarse y ser muy versátil ante los cambios en el entorno de comercio exterior, nos permiten tener una oferta complementaria a la producción nacional de vehículos que optimiza lo mejor de cada una de las regiones con las cuales comerciamos y con las cuales tenemos en la mayor parte de las veces libre comercio, ¿no? Recuerden, tenemos libre comercio con Europa, con Japón, con Argentina, Brasil, y esto ha permitido una oferta complementaria en favor del mercado mexicano. Entonces creo que a reserva de que la primera apuesta de la industria automotriz y en general de la mayoría de los mexicanos es en que vamos a tener una negociación exitosa. En el supuesto de que no fuera así, creo que tendríamos la suficiente capacidad de adaptación para que la oferta en el mercado mexicano siga alimentándose con las regiones que tenemos libre comercio y que van a seguir complementando la producción nacional. No veo mayores riesgos en ese sentido. Y lo que debemos de tener un mayor enfoque es justamente en que la modernización del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, como ya lo comentaba Eduardo, nos dé la posibilidad de tener acceso a un mayor mercado, pero también a tener mayores facilidades de comercio y con ello el impacto positivo en el incremento de las inversiones en México, el incremento de la creación de puestos de trabajo en México y con ello la mejora
de las condiciones económicas de las familias mexicanas, tener con ello un crecimiento en el conjunto de consumidores potenciales con posibilidades de adquirir un vehículo, hablando de mercado automotor. Entonces la apuesta creo que debe de ser esa, en el sentido transversal de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte nos dé mayores oportunidades de crecimiento económico. Y un reto interno que en lo particular apunto y que creo que ha venido siendo ya un tema de interés creciente en el ámbito nacional, tiene que ver con las diferencias regionales. A todos nos toca, en lo que cada quien pueda aportar, generar condiciones de mayor igualdad o de capacidad de absorción de inversión en la región Golfo y Sur-Sureste. O sea, no es casualidad la crisis económica que vemos en estos estados y no es casualidad la diferencia notoria en el desarrollo del mercado automotor en estos estados del Sur-Sureste y el Golfo en comparación con los estados que crecen muy por encima del promedio nacional, como es el Bajío, Occidente y el Norte, que son justamente las regiones del país en donde mayor impacto positivo ha tenido el Tratado de Libre Comercio, por ser donde se ubican preferentemente las empresas con un enfoque hacia la exportación. Entonces, no se trata de que nos vaya mal a todos, sino al contrario, extender hacia todas las regiones del país los beneficios de la inversión y del libre comercio. Gracias. Buenos días, Sara Cantera del periódico El Universal. Para el doctor Solís, si nos puede dar un poquito de más información sobre esta mesa que va a dirigir la modernización del TLCAN. No sé si además de las reglas de origen hay algún otro objetivos importantes que esté persiguiendo el sector, y a qué se refiere con esto de darle valor a la cadena. Y también en julio ya se nota una caída en la producción de algunas armadoras importantes como Nissan, Ford, Volkswagen, y leyendo las cifras uno podría interpretar que es por la caída de las exportaciones de algunos sedanes como el Fusion, el Sentra, el Versa, el Jetta. Esto, se lo pregunto, ¿tiene que ver por el cambio en las preferencias de consumo en Estados Unidos, que se están yendo más hacia camionetas que hacia vehículos sedanes? Y en este contexto le quiero preguntar, ¿qué podemos hacer en México, o si prevén que una mayor caída en el volumen de producción en el corto plazo, debido a que estamos concentrados muy fuertemente en sedanes? Y si no se podrían perder algunas otras inversiones, como ya se perdió la del Corolla y la del Focus, por no hacer este switch tan rápido. Bueno, la mesa del sector automotriz tiene componentes de vehículos, de autopartes y vehículos ligeros y vehículos pesados. Tu servidor va a estar al frente de vehículos ligeros, que es lo que le compete a esta asociación. Yo diría que el tema más importante, por supuesto, por mucho, es el tema de acceso a mercados, el tema de libre comercio y la regla de origen que se mantenga. Los temas transversales, por supuesto que los vamos a seguir, ya lo decía, no quisiera repetirlo, pero los vamos a seguir, son importantes, pero hay una mesa laboral, hay una mesa de facilitación aduanera, y ahí vamos a estar. Cuando yo decía generar valor, tú le agregaste valor en la cadena y eso ya le da otra connotación. Eso de generar valor en la cadena, y entonces hablamos de la regla de origen y, no. A ver, que una negociación genere valor significa que tengamos más comercio.
que como resultado de esta negociación la región salga ganando porque somos más competitivos y porque nos permite generar empleos y generar mayor comercio. Pero no tiene nada que ver con la cadena, porque si hablamos de la cadena, pues ya hablamos de regla de origen y como que te vas hacia otro lado que yo no le estoy entrando. Yo estoy diciendo muy claramente, la postura del sector es mantener la regla de origen que hoy tenemos. No hay cortapisas en ese tema. Me parece que tenemos que tenerlo muy claro. Y respecto a la decisión de las empresas de producción, te voy a decir lo mismo que le dije a Axel. Me encantaría tener una postura de industria, no la tengo. Hay que ir con cada marca, decirle, oiga, ¿y por qué usted se movió de aquí para acá? Y tengo entendido que dejó de producir esto, y ¿no cree usted que le va a afectar? Digo, no creo que tú y yo sepamos más que la marca, ¿verdad? La marca toma decisiones con variables mucho más completas que las que tú y yo tenemos ahorita aquí en la mesa. Entonces, me parece un buen debate entre el periodista y la marca, ¿verdad? Cuestionar por qué dejó de producir, si es que a tu parecer no le conviene. Pues la marca seguramente se defenderá y te dirá, señorita Sara Cantera, disculpe usted, pero, y te explicará. Esta asociación no tiene esas discusiones. Es más, la Ley Federal de Competencia nos diría que esos temas no pueden ser discutidos a nivel industria. Cada marca toma sus decisiones comerciales y no se ponen de acuerdo para producir más o sacar o meter producto. Y somos absolutamente respetuosos, por eso en estas paredes ustedes ven esos dos cuadros que son los protocolos de competencia de esta asociación, y están ahí por una razón. En todas las reuniones, comités, subcomités, grupos de trabajo y consejo, el primer punto en la agenda es el protocolo de competencia, y lo leemos de ahí. Eso me impide tocar temas como los que tú me pides que opine. No tengo opinión, porque no conozco de las decisiones que cada empresa toma en la individual. No hay una decisión de industria y no hay análisis de industria que yo pueda hacer. Si tenemos algún análisis en Estados Unidos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, yo le pido a Daniel que tome nota y te compartimos lo que, si tenemos algún hallazgo interesante. Lidia González del Económico. Doctor, quería saber, en cuanto al tema de modernización aduanera, específicamente qué es lo que está requiriendo la industria, porque pues bueno, uno acude justamente con el gobierno federal y argumenta que se está invirtiendo en infraestructura y que se está modernizando esta parte, pero con sus socios comerciales, ¿qué es lo que se requiere hacer más dinámico? ¿Qué tipo de tecnología se requiere para agilizar estas exportaciones? O no sé qué tipo de problemas estén teniendo actualmente, o que ya se quedó rezagado el sector. Y por otra parte, Guillermo, si me podrías comentar, esta expectativa de venta de 2 millones, ¿queda rebasada, pospuesta? Estaba más o menos estimada como para el 2020, aún es tiempo para llegar a esa meta cuando hablas de que 2018 mantendrá su estabilización. Cuando comenté de esta mesa, te decía, el sector automotriz va mucho más allá que los demás sectores. Te doy un ejemplo. Cuando llega una carga a la aduana mexicana, lo normal es que te revisan esa carga en la aduana. O sea, si te toca verde, pues el verde, si te toca el rojo operativo, pues nosotros en el sector automotriz tenemos una facilitación que le llaman ellos, está en un anexo de hecho para la industria automotriz terminal,
la IAT le llaman ellos. La industria automotriz terminal tiene ventajas que no tienen otros sectores, de tal manera que cuando nosotros traemos partes, componentes, motores, transmisiones, en fin, tenemos facilitación como la siguiente: cuando llega un tráiler a la frontera, tal cual pasa hasta la planta. Si la planta está en Aguascalientes, está en el Estado de México, está en Ramos Arizpe, Coahuila o en Hermosillo, el tráiler, sin abrirse, continúa hasta los patios de la planta. En la planta, el patio de la planta se convierte en una zona aduanera y no se desaduana sino hasta que está dentro del patio. Esa facilitación no la tienen otros sectores, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de facilitación aduanera, yo digo, seguramente otros sectores aspiran a tener mayor facilitación de parte de los tres países, ¿eh? No me refiero al sector automotriz, que hoy tenemos mucho mayores niveles de facilitación que lo que tienen otros sectores. Cuando por primera vez en este país se sacó facilitación, por ejemplo, para empresas confiables, el primer sector que lo tuvo en prueba piloto fue el sector automotriz. Es decir, fue con el sector automotriz que se avanzó en facilitación aduanera para empresas altamente confiables. En el tema del IVA, por ejemplo, en el 2014, el acuerdo que se tomó es un acuerdo especial para nuestro sector, por ser empresas altamente confiables, y se abrió una clasificación AAA, AA, 1A. Las armadoras en general son AAA. Entonces, hay que verlo con cuidado. Cuando yo digo que vamos a estar ahí, bueno, creo que siempre, y tú tocaste un tema importante, es importante ver qué otros elementos de facilitación se nos pueden plantear ahí mismo en la mesa. Yo creo que hay que estar, pero hay que reconocer que el sector nuestro va mucho más allá que el promedio en términos de facilitación aduanera. Una aspiración, por ejemplo, es que tuviéramos el mismo documento para exportar, que el pedimento tuviera los mismos campos que lo que en Estados Unidos llaman el Bill of Lading, que no tuviéramos campos distintos. Es una cuestión de sentarse a acordarlo. Hay quien pudiera decir, oye, no tienes que llevarlo hasta el tratado. Eso lo pueden acordar las autoridades aduaneras de los dos países. Bueno, sea porque lo acuerdan las autoridades aduaneras de los dos países, o sea porque queda reflejado en el tratado, son cosas que pueden ayudar al exportador, son reducción de trámites de facilitación. Entonces, vamos a estar presentes en esa mesa y creo que es importante ver qué otros elementos puede haber, pero reconocer que nuestro sector tiene elementos de facilitación mucho mayores que los demás sectores de la economía. Gracias, Lidia. Generalmente, como ustedes dan seguimiento, nuestras estimaciones son tanto de corto plazo, entendiendo como corto plazo un año. Generamos una estimación conforme a nuestro modelo de pronóstico para el año próximo, hacia finales del año vigente, y le vamos dando seguimiento a lo largo del año, haciendo los ajustes conforme a la demanda real. No tengo estimaciones de mayor plazo. La tendencia, como les he comentado, está marcada a un cambio en el ciclo de nuestro mercado para poder esperar que en el corto y en el mediano plazo estemos en un nivel de meseta, de estabilidad. No hemos realizado tampoco un ajuste al estudio de demanda potencial, y por lo tanto no quisiera dar una opinión sin los elementos suficientes respecto a los 2 millones. Los 2 millones en muchas voces
suena luego como un punto, como en su momento hace 10 años esperábamos llegar a rebasar el 1.000.000 de unidades, finalmente se logró en 2006, pero los números que tenemos dentro de las estimaciones son para este año y son los que estamos revisando y que seguramente en breve compartiremos con ustedes. Gracias. Vamos a este lado. Buenos días. A pesar de que nuevamente se aprecia un récord tanto en las exportaciones mensuales como acumuladas y en la producción acumulada, noto que por lo menos en los 3 últimos meses ha habido una desaceleración tanto en el porcentaje de crecimiento como en el número de unidades reales exportadas, de 14% bajo a 12%, o sea, en mayo 14%, junio 12%, julio 7,8% de crecimiento y menos unidades, 257.000, 247.000, 225.000. Sabemos que igualmente México sigue creciendo en participación hacia su principal mercado, a pesar de que este viene cayendo. Entonces, ¿qué justifica realmente esta desaceleración de las exportaciones y cuál va a ser la tendencia a finales de año o en los próximos 12 meses? Como decía una compañera, ¿tendrá algo que ver con el cambio de preferencia del consumidor de vehículos compactos de SUV? Muchas gracias. Bueno, como usted lo indica, estamos ante una situación muy delicada de caída en el mercado de nuestro principal destino de exportación. Yo creo que no podemos soslayar que, si bien usted lo dice, traemos 14% de crecimiento de las exportaciones de Estados Unidos, lo que no dice usted es que en el mes de julio traemos un crecimiento del 4.6%. Es decir, no me compare 7 meses del año con un mes del año, porque dice, como si traemos 14%, entonces viene desacelerándose. Ah, sí, pero si no veo usted los 7 meses, que traemos 14, sino el mes de julio, que lo presentamos aquí, les pido que lo pongan, ahí está, traemos 4.6% de crecimiento, no 14%. Y Estados Unidos trae una caída del 7, no del 3%. Es decir, nuestro principal mercado se está desplomando, no porque lo diga Eduardo Solís, es porque ahí están las cifras. Y claramente, pues nuestra exportación depende de también cómo le vaya a esos mercados. Una parte de nuestra exportación seguramente se podrá ir a inventarios, pero pues hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que hoy estamos enfrentando una situación en la que nuestros principales mercados traen contracciones, en la que el más importante, a donde enviamos el promedio, el 75% de lo que exportamos, trae una caída del 7.1% en el mes. Entonces es difícil sostener niveles que traíamos a principios de año cuando no veíamos caídas de este tamaño. Tan no las veíamos que el promedio de la caída de Estados Unidos, pues ahí está, es 3%. Para que hayamos caído 7 y traigamos 3 de caída, es que no traíamos esos niveles a principios de año. Entonces, en el momento que veamos una recuperación del mercado de los bienes durables en Estados Unidos, incluyendo, por supuesto, los autos, pues tendremos seguramente así reflejado una recuperación. Ahora, lo interesante es que México ha ido
muy por encima de esos números. Eso es lo interesante. Porque dices, bueno, si está cayendo 3 y vamos al 14 y cae 7 y terminamos con una subida del 4.6, que eso pues nos dice que estamos como por lo menos casi 11.7% arriba del promedio del mercado. Estamos ganando participación porque le estamos ganando a otros países. Yo te puedo decir que nunca habíamos andado a niveles como el que yo señalé hoy del 13.7% de participación en el mercado de Estados Unidos. Normalmente estábamos entre el 11.5 y el 12. ¿Cómo es que andamos en niveles cercanos al 14? Porque estamos ganando una participación en el mercado. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Porque si nosotros fuéramos a como va el mercado, pues no traeríamos crecimientos récord, estaríamos hablando de una caída del 3%. Sin embargo, estamos hablando de un crecimiento récord que está reflejado en ellos. Gracias, vamos a las últimas preguntas. ¿Nombre medio? Gracias, buenos días. Mi nombre es Carrie Conte de NPR, es una agencia de noticias de Estados Unidos. Una pregunta por el profesor Luis. ¿Cómo se siente usted ante la renegociación de LSE? ¿Optimista, pesimista? Usted dijo, acaba de decir que ya se siente más tranquilo viendo lo que publicó el US Trade Representative, sus objetivos. Pero hemos visto en los pocos meses o largas meses, depende de su punto de vista, del presidente Trump, que su gabinete puede decir una cosa y él dice otra cosa. No sé, ¿cómo se siente ahora enfrentando la renovación? Gracias. Gracias. ¿Su nombre de nuevo? Carrie. Carrie. Conte. Bienvenida, Carrie. Gracias. Usted nunca había venido, ¿verdad? No, pero hemos platicado antes. Pero nada. Bienvenida. Gracias. Bueno, yo creo que hay que sentirse optimistas por varias razones. Primero, tenemos un buen equipo negociador que tiene experiencia. Tenemos un consejo consultivo en donde algunos de los ex negociadores del Telecan estamos allí, que tenemos la experiencia pues, no solamente de haber estado en la negociación, sino en mi caso, pues yo fui administrador del Telecan durante sus primeros 8 años de vida. Fui el administrador por parte de México, yo fui jefe negociador de los tratados de libre comercio en América Latina, todos. Así que yo me siento que tenemos un equipo fuerte, que tenemos un equipo que tiene experiencia. 2, los objetivos de la negociación, claro que son importantes porque miden las aspiraciones de una administración que, como usted dice, en la mesa podrán plantear posturas de negociación, pero siempre en lo que hace a los temas que tienen que reportarle al Congreso, siempre tendrán que estar, que asegurar que están dentro de los objetivos planteados al propio Congreso. Si al Congreso le dijimos que no vamos a subir aranceles, no podemos regresar con un acuerdo donde subimos aranceles, por ejemplo. Entonces yo creo que es muy importante. Digo, tercer elemento, yo digo, hay que ser cautos. Yo creo que tiene que ser un optimismo cauto, un optimismo mesurado, un optimismo que no raye en triunfalismos de nada, pues si no ha empezado la negociación. Hay que ser cautos y les doy un elemento de por qué ser cauto. El tema de reglas de origen no es un tema que se reporta al Congreso, por eso no está en los objetivos de la negociación. En los objetivos de la negociación se dice en el preámbulo de una manera enfática que para ellos es un objetivo reducir el déficit comercial. No se dice cómo.
Y el tema de las reglas de origen no está planteado en los objetivos, no porque no vaya a ser tema de la negociación, al contrario. Pero el tema de reglas de origen no requiere pasar por el Congreso. Así está planteado en el propio tratado. El tratado dice que el Ejecutivo puede hacer cambios acordados con las otras dos partes como parte del día a día del tratado, sin tener que tener autorizaciones de sus congresos de esos cambios. Y entonces Estados Unidos, el Ejecutivo, claramente se está reservando ese derecho de negociar reglas de origen sin tener que pasar por el Senado de los Estados Unidos. Entonces, bueno, son temas que sabemos que van a ser muy delicados, no está en los objetivos de la negociación, no porque no se vaya a negociar, sino porque no tienen que reportarlo, que no es lo mismo. Me parece que la palabra que mejor puedo acuñar aquí es ser cautos. Por supuesto, tener posturas firmes que se las dará el propio sector privado a través de este consejo consultivo, que será muy activo y que estaremos participando. Pero el optimismo hay que mesurarlo con cautela para obtener una buena negociación. Y creo que estar preparados para cualquier eventualidad es sano. Y seguramente ustedes y nosotros tendremos conocimiento de ello, si así fuera el caso. Hola, buenos días. Juan Ramos de Heraldo. Doctor Solís, pues quiero insistir sobre el tema de Toyota. Ya sé que no es un tema de industria, me queda claro que fue una decisión de la empresa, que la industria no tiene nada que ver, pero sí quiero preguntarles si como industria están viendo alguna afectación en materia tal vez de empleos, en materia tal vez de inversión, por algún tipo de efecto dominó, pues vino lo de Ford, ahora lo de Toyota, o preguntarles si también están viendo incluso un doble discurso de la empresa que a principios de año dijo que no iba a ceder ante esta amenaza de Trump de evitar que se creara, bueno, que se fabricara el Corolla aquí en México, y ahora, meses después, pues está tomando esta decisión a la inversa. ¿De verdad piensas que yo en este micrófono puedo hablar de que díganme qué piensa del doble discurso de Toyota? O sea, Javier, los temas de las empresas los puedes preguntar a las empresas. Esta mesa no ha tenido una sola discusión de decisiones de las empresas. De verdad lo digo, o sea, es más, no podría, sería contrario a la Ley Federal de Competencia que aquí en la mesa discutiéramos cuál modelo vamos a quitar, cuál vamos a traer, explicar por qué, la otra empresa reaccionar a ello. Totalmente contrario a la Ley Federal de Competencia. Esta asociación no maneja esos temas. Lo digo enfáticamente. Entonces, si tú me dices que te dé una opinión personal, pues no la tengo, porque no es un tema que sea lejano a mí. Soy el presidente de esta asociación. Entonces no puedo opinar respecto a temas de empresas en particular que son miembros del consejo de esta asociación. Ahora, eso no quita que tú tengas el derecho de ir con la empresa, cualquiera que sea, y decir exactamente lo que me acabas de decir y esperar una respuesta de la propia empresa. No tengo más detalle que ofrecerte en este caso, porque no hacemos ese tipo de análisis. Lo leo como tú lo lees en los medios, me entero y hasta ahí llego. Entonces, lo que podría tener es una opinión personal, pero pues no la puedo dar porque es imposible desligarme de ser el presidente de esta asociación y dar una opinión personal. Entonces, impedido totalmente
de poder responderte. Y lo lamento porque tú lo sabes, Javier, que el 100% de los temas que a mí me preguntan yo los contesto y trato hasta de ampliar y de una manera muy didáctica explicar, pero cuando me tocan temas particulares como este, como el tema de los precios, no tengo opinión, no se manejan en esta asociación, y qué bueno que no se manejen, porque la Ley Federal de Competencia nos regula muy claramente estos temas que no podemos manejar en la asociación, como las decisiones comerciales. Esta asociación no tiene un comité de áreas comerciales, por ejemplo. No tiene un comité de áreas comerciales justamente porque no puede reunirse las áreas comerciales a discutir nada. Cuando no existía los sistemas de cómputo tan avanzados para poder tener las cifras que hoy tenemos, ¿sabes para qué se juntaban? Para poner las cifras y luego, bueno, pues alguien con una calculadora la sumaba, ¿no? Para eso se juntaban. Bueno, pues hasta eso lo quitamos. Dijimos, a ver, todo el mundo puede mandar por internet su cifra, la manda encriptada, no se conoce hasta que se conoce la de todos y no tienen a qué reunirse. Las áreas comerciales no tienen tema en esta asociación, excepto cuando tienen que entrar a su computador una vez al mes a mandar sus cifras desde su oficina, encriptadas, hasta en tanto todo el mundo la puso la cifra, ya se puede abrir. Entonces, lamento no poder contestarte, sé que me entiendes y que es un tema pues que es claramente de empresa. Tanto tú como Axel como Sara seguramente estarán buscando a las empresas que aquí se mencionaron para sacar de ellos pues un posicionamiento. Hola, ¿qué tal? Etna Cano del Grupo en Concreto. ¿Del grupo qué, perdón? Grupo en Concreto, Etna Cano. Tengo algunas preguntas acerca del mercado interno. No sé si tienen alguna estimación acerca de dónde se coloca el mercado de automóviles nuevos con el mercado de autos usados. No sé, alguna estimación en cuanto a la tendencia del consumo. Y también, ¿cuál será el impacto de la nueva normativa de estacionamientos en la Ciudad de México? Muchísimas gracias. Desafortunadamente no tenemos en México estadística del mercado de autos usados y por lo tanto no te podría dar una respuesta puntual de cuáles van a ser, cuál es la tendencia o cuál es la dinámica que está llevando ese mercado, que no hay estadística. Y en cuanto al tema de los estacionamientos, pues habrá que ver, hay algunas menciones respecto de algunos estudios a que apuntan a que la restricción a las facilidades para estacionamiento, vialidades, etcétera, generan un desincentivo para el uso del automóvil particular. En muchas ocasiones hemos referido que en nuestra opinión no hay absolutamente ninguna disociación entre el interés económico de promover un fortalecimiento del mercado automotor, del mercado interno automotor, como sucede en las principales economías del mundo, y por otra parte que el eje de la movilidad de las personas y las mercancías sea el transporte público. Desafortunadamente, y esa es una opinión personal, en muchas ocasiones percibo un discurso que yo califico de equivocado en cuanto a señalar esa disociación, o es uno o es otro, ¿no? Entonces es un atentado el que se vendan más vehículos porque tenemos problemas de contaminación y de movilidad. No, si ese fuera el caso, Alemania no estarían vendiendo 40 vehículos nuevos por cada 1000 habitantes o más, o Japón, o Estados Unidos. Y claramente hay políticas públicas
mucho más avanzadas para promover un uso eficiente de los vehículos en esos dos mercados que he mencionado. A lo que voy es que efectivamente debe de haber un esfuerzo mucho más importante para que tengamos un transporte público seguro, eficiente, ambientalmente de un menor impacto, y para ello hacen falta muchas más acciones que el simple hecho de acusar a la venta de vehículos como el causante de los problemas. Evidentemente no es ese el factor. Sí. Era la última pregunta, ¿verdad? Sí, Pame. Sí. Bueno, nada más, me pasó darle un dato a usted que me preguntó la cifra de exportación con la que pensamos que podríamos cerrar el año, y sí la tengo y no la di. Entonces, tanto esfuerzo de Daniel en tenerme la cifra aquí, y yo nunca me la da, y hoy que me la dio no se la di, entonces déjeme hacer justicia. La cifra que tenemos de pronóstico de cierre de exportación es de 3 millones de unidades. 3 millones de unidades. Él, porque es muy sofisticado, me dice que 3 millones 10 mil, pero de verdad, le ponen 3 millones 10 mil, no sé qué ajuste econométrico hizo, pero déjelo en 3 millones. La producción que tenemos, perdón, la producción que tenemos estimada es de 3.750.000. Otra vez Daniel tiene ahí un pequeño ajuste distinto, pero déjame cerrarlo en 3.750.000. Él dice que se podría alcanzar hasta 3.770.000, pero pues él no es el vocero de mí, así que 3.750.000. Y las ventas, ahí, ¿cuántas traen ustedes, Memo? Vamos a hacer el ajuste, todavía no. Bueno, Dani me está dando una cifra aquí de 1.620.000 de mercado interno. Siempre trato de comparar con ANDA, que tiene un muy buen modelo y un buen ajuste, pero bueno, a ver si no me estoy arriesgando demasiado en darles la cifra que me da Dani, con mucho gusto. 1.620.000 de mercado interno. ¿Cuánto cerramos el mercado interno, Dani, el año pasado? 1.603.000. 1.603.000. O sea, tú estás diciendo que como 13.000 arriba. Bueno, yo creo que este número hay quien lo trae como 1.650.000, yo lo he visto. Entonces no lo tomen tal cual. El del mercado interno sí necesito comparar con el ajuste que traiga AMDA, pero si quieren una cifra, pues ahí la tienen. Me parece que podríamos alcanzar 1.650.000, dependiendo el ánimo, ahora sí que el ánimo del consumidor para bienes durables que tengamos en esta segunda mitad del año. Ok, entonces ahí está su cifra. Perdón que no se la di, la tenía aquí a la mano. Ahora sí. Bueno, pues quiero, como siempre, agradecerles. Estamos en comunicación permanente y, por supuesto, como cada mes, nos vemos el próximo mes en el... Gracias, Memo. Gracias a todos. Buen día. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos.